Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. Hemos llegado a la última porción de la epístola a los Efesios. Desde el nacimiento de nuestra iglesia el año pasado hemos predicado 2 series de mensajes. Predicamos encuentros con Jesús en el Evangelio de Juan. Luego empezamos a predicar de la epístola a los Efesios con predicación expositiva. ¿Qué significa esto? Que cada semana abrimos en un libro de la Biblia, en este caso la epístola a los Efesios, y vamos estudiando de una manera sistemática las diferentes porciones de la Escritura, y tuvimos alrededor de 34 mensajes que predicamos el pastor Rafael y yo sobre este tema. Para mí, de manera particular, ha sido una gran bendición estudiar nuevamente la epístola a los Efesios, y damos gracias al Señor por el testimonio que hemos recibido de los hermanos de cómo han sido edificados con la lectura de esta carta. Yo quiero que leamos en el capítulo 6 de los versículos 21 al 24. Dice así la palabra de Dios: pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros, para que consuele sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Fíjense cómo Pablo concluye esta carta hablando de paz, de amor, de fe. Recuerden que Pablo estaba preso en Roma cuando escribió esta carta, pero aún allí él sigue con gozo sirviendo al Señor. No importan cuáles sean las circunstancias en nuestras vidas, no importa lo que estemos viviendo. En esta epístola hemos visto que nosotros en Jesucristo somos bendecidos con toda bendición espiritual. Nosotros somos ricos en Cristo. Y es lo que vemos aquí en estas palabras de despedida. En primer lugar, en los versículos 21 y 22, él habla de Tíquico. Y estudiando el texto, de ahí surge mi primer punto. Tíquico, un ejemplo a imitar. Y ustedes van a decir, al igual que yo cuando llegué a estos 2 versículos, ¿y qué cosas vamos a aprender de Tíquico aquí en estos versos? Bueno, Pablo dice 2 cosas primero: que él envía a Tíquico para que los hermanos sepan de primera mano lo que le estaba sucediendo a Pablo y a los demás creyentes en Roma. En segundo lugar, la segunda preocupación de Pablo es alentar el corazón de los hermanos. Y Pablo nos habla aquí de Tíquico. Yo, para que sepa mi situación y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico. Era un hermano de Asia Menor, lo que es Turquía en la actualidad, quien estuvo con el apóstol Pablo en su primer encarcelamiento, el lugar de donde se escribió esta epístola. Tíquico es también mencionado porque fue a llevar la ofrenda para la iglesia en Jerusalén, y Pablo lo mandó en varias misiones. En 2 Timoteo, él le dice a Timoteo: procura venir a verme pronto. Y le dice que él había mandado a Tíquico. Cuando Pablo estaba preso, manda a buscar a Timoteo y manda a Tíquico allí para servir. Cuando Tito estaba en Creta, dice en Tito 3:12, cuando te envié a Artemas o a Tíquico, cuando te envíe, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Fíjense cómo él manda a Tíquico para que Tito pudiera venir. También él lo envía de regreso a Asia con las cartas de Efesios, a los Colosenses y Filemón. También
a Onésimo. Ustedes recuerdan que él era un esclavo fugitivo que se había convertido al Señor, y él envía a Onésimo de vuelta a Filemón, su dueño, con la carta, y envía a Tíquico para que hablara con él, le entregara la carta. Y la pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente: ¿y qué podemos aprender de Tíquico? Bueno, miren cómo Pablo le dice: amado hermano. En Colosenses también, en 4:7, se refiere a él como nuestro amado hermano. Él no dijo hermano Tíquico, no, sino mi amado hermano Tíquico. Y como vamos a ver en otras características que se presentan de él era un hombre amado por su carácter, por su disposición y un corazón servicial que tenía. Parece que Tíquico era un hombre sumamente relacional. Era un hombre que no era frío y distante, que no era insensible, sino que era muy amado, era muy querido. Y la pregunta que debemos hacernos es la siguiente, hermanos: ¿cómo me describirían a mí los hermanos de la iglesia? Si hablaran de mí, ¿qué dirían de mí? Les envío con el blog de hielo del hermano Eduardo, con el pesado, con el aislado. Parece que Tíquico, y lo veremos más adelante, era una persona entregada a los demás. Pero tú dirás: pero que yo soy una persona muy introvertida, pero eso no importa para tú mostrar amor. Eso no importa para tú servir a los demás, como lo vamos a ver. Pero que aquí en la iglesia la mayoría de los hermanos no me conoce. Pero tú debes preguntarte: ¿por qué los hermanos de la iglesia no te conocen? ¿No será, porque tú no te interesas en los demás? ¿No será porque tú vienes a la iglesia, alabas al Señor, oyes el mensaje y te vas inmediatamente, termina el servicio? Bueno, es por la pandemia. Ok, por la pandemia ahora lo entiendo. Pero anteriormente tú eras así. ¿No sacas tiempo para conocer a las personas que están en la iglesia, que son parte de tu familia, los hermanos en Cristo? ¿No sacas tiempo para hacer que los visitantes se sientan bienvenidos en la iglesia? Eso no será porque tú tienes tu propio mundo y tú vienes a la iglesia pensando en ti y en lo que tú tienes que hacer, pero no piensas en los hermanos. Tú eres un cristiano de domingo. Llego el domingo y me retiro y vuelvo el próximo domingo. Pero aquí hay muchas otras actividades. Hay una escuela bíblica en la cual tú puedes participar. Hay grupos pequeños. Hay hermanos que están en diferentes situaciones que tú puedes llamar para orar por ellos. Hay personas que tú conoces que tú les puedes predicar el evangelio. El punto es: ¿cómo está tu amor hacia los demás? ¿Cómo tú te interesas por los demás? O tu aislamiento lo que muestra es que tú estás viviendo tu propia vida. Tíquico, amado hermano. Pero Pablo también nos dice: amado hermano y fiel ministro. Y en Colosenses 4:7 lo llama fiel. Una persona fiel, mis amados, es una persona responsable. Es una persona digna de confianza. Es una persona que mantiene su palabra. Es una persona que cumple con integridad las labores que se le asignan. Y vemos las labores que Pablo le asignó a Tíquico. Ir donde Tito, ir donde Timoteo en Éfeso, llevar las cartas a las iglesias, llevar la ofrenda a Jerusalén. ¿Por qué Pablo utilizó tanto a Tíquico? Porque sabía que era un hombre fiel, que era un hombre que no había que estarlo empujando, que iba a hacer su labor. Y Tíquico no sabía que con su servicio esas cartas iban a ser fundamentales en el Nuevo Testamento, pero él estaba sirviendo y Dios hizo su obra. Hermanos, esa fidelidad debemos imitarla. Esa fidelidad debe ser algo que caracterice a cada uno de nosotros. Hay hermanos que tú le asignas una responsabilidad, como trabajar en la organización del culto, las sillas o el sonido o la proyección o los televisores o servir en un grupo pequeño. Y hay que estarlos chequeando continuamente.
para ver si hicieron su labor. Tíquico no era así. Él sabía que él estaba haciendo lo que hacía no para ser visto, lo estaba haciendo para el Señor. Y nosotros en ese sentido debemos imitar a Tíquico. Una persona fiel hace lo que se le asigna. Y los demás saben que pueden contar con él. Tíquico, amado hermano fiel, ¿y qué más dice? Ministro. Esa palabra ministro que se utiliza ahí es diácono, es una persona servicial, es un sirviente, esa es la idea. Es una persona que trabaja al servicio del otro. Y eso nos enseña, hermanos, que en la iglesia de Cristo no hay distinción entre quien es un ministro y quien es un laico. Porque uno piensa que el trabajo del Señor deben hacerlo aquellos que están integrados a tiempo completo al ministerio. Pero eso no es así. La labor de los pastores es equipar a los santos para la obra del ministerio. Y los santos son los que debemos hacer la obra del ministerio. Es verdad que hay hermanos que rinden un servicio en la iglesia y que son apoyados económicamente por la iglesia porque están a tiempo completo. Pero todos nosotros somos ministros, somos sirvientes, somos diáconos del Señor. Todos nosotros debemos estar involucrados en la obra de Dios. Y pregúntate, recuerden, Tíquico, un ejemplo a imitar, un hermano amado, un hermano fiel, un hermano servicial. Fíjense que en Colosenses 4:7 Pablo dice que él era un consiervo, un colaborador. Y cuando dice un consiervo, ¿ustedes saben lo que está diciendo? Él es un coesclavo. Tíquico se dio cuenta de que él no se pertenecía a sí mismo, que no era suyo, que él había sido comprado por un precio, que él había sido comprado por la sangre de Jesucristo y él vivía para servir al Señor. Hermanos, nosotros no tenemos esa conciencia. Nosotros hacemos una separación entre las cosas de la iglesia, nuestra vida, pero nuestra cosmovisión debe ser, Cristo es el centro de todo. Yo debo hacer todo lo que hago para la gloria de Dios. Esa debe ser nuestra visión. Hermano, qué glorioso será en el día del juicio escuchar que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Ustedes se imaginan ese día? Ese momento. Ahora, para escuchar esas palabras debemos estar sirviendo fielmente al Señor. Y eso nos lleva a hacer una reflexión. Hermanos, ¿cómo tú estás sirviendo al Señor? Sirviendo. ¿Tú estás buscando oportunidades para servir en la iglesia? ¿Tú estás atento, atenta a las necesidades de la obra de Dios? ¿A las necesidades de otros hermanos para tú servirle conforme a tus dones, a tus talentos, a los bienes materiales que el Señor te ha dado? Aquí hay dos tipos de personas en todas las iglesias, no solo en la nuestra. Los que vienen a recibir solamente, los consumistas. Vienen a la iglesia el domingo, todo muy bien, muy arreglado y ya. Y vienen y son capaces de criticar si las sillas no están bien puestas, si llovió y había una gotera, si el aire no enfrió. Hay personas que van a las iglesias buscando que les sirvan, que vienen a consumir, que vienen a ver lo que pueden conseguir en la iglesia. Y muchos que son consumistas se van decepcionados de las iglesias, porque no me dan todo lo que yo quiero que me den. Pero ese no es el contexto de la Escritura. Ese es el primer grupo, vamos a llamarlo así, los consumistas. Y está el segundo grupo, que llegan a la iglesia, miran todo a su alrededor y dicen, ¿cómo yo puedo servir? ¿Qué necesidades hay aquí en la iglesia que yo pueda satisfacer? ¿Cómo puedo poner mis dones en operación? Esos son los siervos del Señor Jesucristo, los que le imitan a Él. Dice la Escritura que Cristo no vino, ¿para qué? Para ser servido. Cristo vino a servir, Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos. Y esto lo vemos aquí en Tíquico. Hermanos, en esa época no era cómodo viajar.
Yo imagino que quizás Tíquico cuando llevó la carta a Éfeso, quizás quería quedarse ahí, o en Creta cuando llevó la carta, cuando fue a sustituir a Tito allí. Pero él estaba dispuesto a llevar esa carta, a sustituir un hermano, a hacer la labor que tuviera que hacer para el Señor. Mis amados, y ese es el tipo de persona que nosotros queremos que esté sirviendo en nuestra iglesia. Personas que estén dispuestas a servir cuando las necesiten, que no estén buscando ser vistos por los demás. No, personas que quieran contribuir de todo corazón al avance del reino de Dios, al crecimiento de la iglesia, al bienestar de los hermanos. Personas que evalúan cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos y los quieren poner en operación en el cuerpo. Ustedes saben lo que pasa con nosotros, que a todos nos gusta hacer cara, boca, algo visible, pero eso no debe ser así. A Tíquico se le menciona solo 5 veces en el Nuevo Testamento, pero él fue un siervo fiel en lo poco. Él fue una persona que no buscaba brillar, sino que sirvió según las necesidades. Vamos a hacer otra reflexión porque estamos imitando el ejemplo de Tíquico. ¿Y tú? ¿Qué podemos decir de ti? ¿Cómo tú estás sirviendo en la iglesia? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué dones tú tienes? ¿Cómo lo estás poniendo en operación? Ay, pero que yo no tengo grandes dones. Es que no hay que tener grandes dones. Tú tienes los dones que Dios quería que tú tuvieras para servir en este cuerpo local. Hermanos, nosotros hemos sido como, si podemos decir así, absorbidos por esos grandes ministerios que hay en el mundo sensacionalistas y pensamos que todas las iglesias deben ser así. No, hermanos, Dios nos llamó aquí a servir en esta iglesia y lo que Él pide de nosotros no es que haya muchas personas, es que seamos fieles ministrando el Evangelio de Jesucristo, es que seamos fieles viviendo en piedad para la gloria de Dios, porque quien da la salvación es el Señor y es el Señor que añade a su iglesia a aquellos que han de ser salvos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer nuestra parte y el Señor que añada a todo lo que ellos quieran, que Él quiera. Ahora, yo quiero que añada a miles. Tenemos que ser ambiciosos para la gloria de Dios. Pero no para la gloria nuestra, sino miles de vidas transformadas sirviendo al Señor y testificando, dando esperanza con el mensaje del Evangelio. Eso es lo que nosotros queremos. Pablo le había dado esa encomienda a Tíquico. Amado hermano, fiel ministro. Y dice él, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de mis asuntos. Y miren otra característica de él. Y para que consuele sus corazones. Que consuele sus corazones. Otra característica. Consolar. Y es venir junto a. Ayudar a aliviar el dolor o el sufrimiento. Consolar. Dar apoyo emocional a otras personas. Imagínense los efesios. Pablo preso. Allá no había WhatsApp, allá no había correo electrónico, allá no había noticias, allá no había un teléfono, no. Meses quizás para tener una comunicación. Los hermanos en Éfeso estaban preocupados sin saber de Pablo, oyendo que estaba preso y mal preso. Ahora imagínense si Tíquico hubiera sido un tipo negativo, depresivo y pesimista. Y llega donde los hermanos. ¿Qué le va a decir Tíquico a los hermanos? Ay, Pablo está preso. Ay, el evangelio ya no tiene para dónde va a seguir. Ay, Pablo trancado ahí cuando debería estar predicando el evangelio. No, yo le mando a Tíquico para que él consuele sus corazones. No es que Tíquico le iba a decir una cosa por otra. No le iba a decir que la mazmorra tenía aire acondicionado y calefacción, quizás, si era el caso, que no era. Pero era un hombre que dentro de la realidad que decía de la situación de Pablo, decía, el evangelio está avanzando. Cristo está siendo glorificado. La palabra está siendo predicada allí. No es una persona que no ve las cosas que suceden, que son tristes y trágicas. No es la persona que ve la vida color de rosa. No es la persona que no ve los errores, no.
sino es la persona que ve la vida desde la perspectiva de Dios. Hermano, Dios está en control. Dios está reinando. Claro que Pablo está preso, claro que está en la cárcel, claro que su situación no es la más cómoda de todas. Pero él está allí y él está predicando el evangelio y él está haciendo un testimonio. Eso es lo que él estaba comunicando. Esa era la perspectiva. Era un hombre que traía consuelo y esperanza sin eludir la realidad. Hermano, ¿qué tanto nosotros somos así? ¿Qué tanto nosotros imitamos ese ejemplo de Tíquico? Amado, un hombre de amor, fiel, ministro, que alentaba los corazones. Eso es lo primero que vemos en esta despedida. Nosotros debemos orar para que Dios nos haga a nosotros personas así. Pero también Pablo les da en segundo lugar palabras de bendición a estos hermanos. Pablo concluye la epístola expresando su deseo de que Dios bendijera abundantemente a los creyentes en Éfeso con toda bendición. Lean conmigo los versículos 23 y 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces uno escribe una carta, un WhatsApp y le pone bendiciones, le pone un fuerte abrazo y lo hace por protocolo. Pero Pablo no está haciendo esto por protocolo. Él está haciendo una oración de bendición, palabras de bendición al final de la carta. Eso no es para quedar bien. Esto no es para que se vea bonito, no. Él está pidiendo a Dios su ayuda, su asistencia para los hermanos en Éfeso. Y eso nos muestra, hermanos, el amor que Pablo tenía por los efesios. Nosotros, con esas palabras de bendición, debemos aprender a orar por los demás. Pablo ora de manera específica para que ellos experimenten cada día más paz, amor, fe, gracia e inmortalidad. Temas que de una u otra forma han sido tratados, son provisiones, si podemos decirlo así, del nuevo pacto de Dios, muchos de los cuales ha desarrollado en esta carta. Pablo no solamente enseñaba, ese es el punto, él oraba para que eso que estaba enseñando, eso que estaba deseando, pidiendo por los hermanos, fuera aplicado en su vida. Y eso nos enseña que nosotros debemos tomar muy en serio, óiganme bien, la oración. Pablo estaba en la distancia, Pablo estaba preso, pero él está orando por ellos. Y así nosotros debemos seguir este ejemplo. Por eso nosotros debemos leer, orar con la Escritura. Él sabía que ellos estaban inquietos. Él sabía que había ataques espirituales. Él sabía que había malas informaciones. Pero él ora poderosamente por esos hermanos. Y eso es algo que todos nosotros podemos hacer 24/7. Y por eso aquí tenemos esas 4 palabras claves. La primera, él dice, paz sea a los hermanos. Recuerden que eso es una bendición, oración. Él lo está bendiciendo, pero él dice, paz sea a los hermanos. Nosotros debemos orar por paz a los hermanos. Y hemos visto en esta epístola que la paz es un tema preponderante. Hermanos, si hay algo que nosotros tenemos a través de la obra redentora de Cristo, es paz para con Dios a través de Jesucristo. Nosotros antes no teníamos paz. Ahora en nuestra relación vertical con Dios tenemos paz. Pero también Cristo derribó la pared intermedia que dividía a judíos y a gentiles. Nosotros ahora no solamente tenemos paz para con Dios, tenemos paz los unos con los otros. Hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo y reconciliados para tratar el uno con el otro. Y debemos ser solícitos
en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros hoy. Eso fue lo que le dijo a los efesios. Esa paz debe ser una realidad en la vida de la iglesia. Cristo nos reconcilió con Dios. Repito, Cristo nos reconcilió unos con otros. Efesios 2:14. Porque Él mismo es nuestra, ¿qué? Paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Gran parte de la gloria de la iglesia, lo que Pablo ha dicho, y lo dice en Colosenses, es que no hay distinción. En la iglesia no debe haber distinción, barrera, no hay griego, judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí no debe haber distinciones raciales, económicas, culturales, ni de ningún tipo. Hermanos, nosotros somos una gran familia. Nosotros somos la familia de la fe. Nosotros debemos dar un testimonio al mundo, un testimonio vivo de lo que es la gracia de Dios operando en la vida de las personas. Dios nos ha puesto juntos en este cuerpo, pero en el mundo, si fuera conforme a nuestros criterios mundanos, no nos hubiéramos reunido. Pero aquí estamos, somos miembros de la misma familia y aquí nos amamos los unos a los otros. Pero Pablo también nos dice que debemos orar por amor con los hermanos. Dice, y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué vemos aquí? Que la paz y el amor van de la mano. Y si queremos andar de una manera digna de nuestro llamamiento, como vimos, debemos también soportarnos unos a otros en amor. Si yo estoy en paz con Dios, estoy en paz con mis semejantes, esto trae como resultado amor. La paz produce amor, el amor fortalece y el amor establece la paz. Ustedes ven cómo están ligados el uno con el otro. Hermanos, el amor de Dios por nosotros es la muestra o es el ejemplo del amor con el cual nosotros debemos, o el amor por el que debemos tener para con nuestros hermanos. En Efesios 5:1, Pablo nos dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Si queremos imitar a Dios, y dice él, y anden en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, que lo imitemos, que andemos en amor e imitemos el ejemplo de Jesucristo. Nuestras vidas deben reflejar ese amor. Nuestros hogares, nuestros matrimonios deben reflejar ese amor. Nuestras familias deben reflejar ese amor. En nuestros tratos con los demás debemos reflejar ese amor. En la iglesia debemos reflejar ese amor. Pero Pablo ora en tercer lugar. Él dice, y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Él ora amor con fe porque ambas cualidades están estrechamente conectadas. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas 5, 6. Pablo nos dice aquí, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Y la Nueva Traducción Viviente dice, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Miren, lo importante no son los rituales religiosos, no es la apariencia externa, sino la fe. La fe que resulta en obras de amor. Y Pablo quiere que los hermanos crezcan en fe, que los hermanos crezcan en amor por los demás, por los que han creído.
Como cristianos, cada día necesitamos crecer en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestra dependencia del Señor, para poder imitar el ejemplo de Jesucristo cada día. ¿Ustedes ven? Paz, amor, fe. Pero Él dice, paz a los hermanos y amor con fe, ¿de parte de quién? De Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Todo eso solamente lo podemos conseguir de parte de Dios, de parte de nuestro Padre Celestial, quien nos da todas estas cosas a través del Señor Jesucristo. O sea que si tú estás aquí y tú no conoces al Señor Jesucristo, tú no puedes tener esas bendiciones. Tú no tienes el fruto del Espíritu para poder imitar, vivir, seguir el ejemplo de Tíquico tampoco. Tú no tienes esa paz con Dios. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no has confiado en Cristo para salvación, no tienes la verdadera paz, el amor y la fe de la cual el apóstol está hablando aquí. En Juan 6:35 el Señor dijo lo siguiente: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Todo hombre, toda mujer sin Cristo tiene un vacío espiritual. Tiene hambre espiritual en el sentido de que ese vacío lo busca llenar con las cosas del mundo. Pero las cosas del mundo nunca lo van a poder llenar. Y Cristo dice, yo soy el pan de vida, yo soy el alimento completo. Si tú vienes a mí, tú no vas a tener hambre. Si tú vienes a mí, nunca vas a tener sed. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Si tú estás aquí y no conoces al Señor Jesucristo, tú no tienes la paz de Dios. Tú vives en intranquilidad. Tú vives en duda. Tú vives en confusión. Porque dice la Escritura, el Señor en Isaías, no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. No hay paz. Y no hay paz, es una realidad, hermanos. ¿Por qué se venden tantos ansiolíticos? ¿Por qué se venden tantas pastillas antidepresivas? ¿Por qué los consultorios de los psiquiatras, de los psicólogos, están llenos de personas con problemas? Porque las personas no tienen paz. Y están buscando la paz en las cosas materiales y allí nunca vamos a encontrar la paz. Porque la verdadera paz está en Jesucristo. Y esas personas, si tú estás aquí y no conoces al Señor, lo que tú necesitas es acercarte a Dios el Padre a través del camino nuevo y vivo que Cristo abrió a través del velo de su sangre y de su carne en la cruz del Calvario. Y Pablo, eso es lo que está orando. Esa es la bendición que quiere que tengan los hermanos en Éfeso. Y esa es la bendición que nosotros queremos, los pastores de esta iglesia, que tengan los hermanos de sola gracia. Pero él no solamente ora por paz, amor y fe de parte de Dios y del Señor Jesucristo, sino en cuarto lugar, en el versículo 24, él ora por gracia para todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor incorruptible. Nosotros hemos recibido, hermanos, por gracia, un regalo, la salvación en Cristo Jesús. Como vimos en Efesios 1:7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Dice la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. Mis amados, Dios no cesa de bendecir a sus hijos. Pablo empieza la epístola a los Efesios diciéndole a los santos que están en Éfeso y son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa gracia ya ha sido derramada sobre nosotros, los hijos de Dios. Pero no solamente en el momento de la salvación. Esa gracia se sigue derramando día a día. Son como las olas del mar, que viene una ola del mar con la gracia de Dios y se retira. Y ahí mismo viene la otra ola de gracia
para ayudarnos en las diferentes etapas de nuestras vidas, en las diferentes circunstancias, en los diferentes momentos. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos, hermanos. Y por eso es que él quiere que nosotros oremos para nuestras vidas. Primero, dándole gracias a Dios por esa bendición, para nuestras vidas y para la vida de nuestros hermanos. Hay un almacén inagotable de la gracia de Dios para con nosotros. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú has visto las olas del mar que no cesan una detrás de la otra, una detrás de la otra? Así es la gracia de Dios para con nosotros. Así es la gracia de Dios en tu vida, hermano. Por eso nosotros no podemos desfallecer, sino clamar al Señor que nos dé de esa gracia en todo tiempo y en todo momento que está disponible. Que nos enseñe a clamar a Dios por esa bendición. Y dice, la gracia sea a los que aman al Señor Jesucristo. La gracia es con aquellos que tienen una relación personal con Cristo. Hermanos, Cristo ama profundamente a su iglesia. Nosotros somos la esposa del Cordero. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza de esta iglesia. Y nosotros debemos también amarlo a Él. El amor de Cristo por nosotros debe llevarnos a amarlo cada día más. Y dice con un amor inalterable, con un amor que no puede ser quitado. El comentarista Hendrickson lo traduce así: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor que una vez presente jamás puede perecer. Hay momentos en que nosotros pecamos, nos sentimos apartados de Dios, confesamos nuestros pecados, pero Dios está ahí. El amor de Dios por nosotros está ahí. Es inalterable y nosotros amamos a Cristo de esa manera. Nada ni nadie puede seducir a un hijo de Dios, a un cristiano, para que deje de amar a Jesucristo. Amén. ¿Ustedes saben por qué? Porque en el momento de la conversión, Dios crea un gusto espiritual. Pone su espíritu en nosotros. Y el espíritu nos da un testimonio de que somos hijos de Dios. Y que Dios me ama a mí. Y yo sé que no soy perfecto y que no he sido glorificado, pero yo amo a Dios con todo mi corazón. Y tú amas a Dios y eres un cristiano, un hijo de Dios, con todo tu corazón. Eso es lo que nosotros debemos saber. Cristo me rescató de una condenación eterna. Hermanos, eso debería tenernos de rodillas, dando gracias al Señor en todo tiempo y en todo momento. ¿Qué es lo más malo que nos puede pasar? Que nos muramos. Está bien, me morí ahora, ¿y qué? Voy a estar en la presencia de Dios. ¡Gloria a Dios, mis hermanos! Cristo nos ha salvado de la condenación eterna. Cuando éramos sus enemigos, Él en su gracia nos llamó a salvación. Para concluir, a la luz de lo que hemos visto en la epístola a los Efesios y hoy, hay algo que yo quiero que tú sepas. Lo que tú crees determina cómo tú vives. Nosotros vimos en la epístola a los Efesios, en los primeros 3 capítulos, cómo Pablo nos da la base doctrinal, las bendiciones que hemos tenido en Cristo, cómo nos ha sentado en los lugares celestiales, cómo nos ha rescatado por gracia, cómo nos ha puesto en su iglesia. A partir del capítulo 4 al capítulo 6 nos dice cómo debemos vivir de una manera práctica en la iglesia, en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en la sociedad. Cómo debemos enfrentar los ataques del maligno. Él nos da primero el fundamento doctrinal. Entonces, si tú dices que tú eres un cristiano, analiza cómo tú vives. Porque lo que tú crees determina cómo tú vives. Y si tú dices que eres cristiano, si tú dices que eres cristiana y vives conforme a los patrones del mundo, entonces tú no eres un cristiano. Eso es así de sencillo. Yo no he dicho nada profundo, ¿verdad que no? Lo que tú crees determina cómo tú vives. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Evangelio es un mensaje que transforma nuestras vidas. En la iglesia de Éfeso habían judíos que eran religiosos y habían gentiles. Los judíos con ese trasfondo religioso,
Los gentiles con un trasfondo pagano. Pero ¿qué pasó? Cuando creyeron en Cristo, sus vidas fueron transformadas. Transformadas. Ustedes recuerdan cuando Pablo, cuando se predicó en Éfeso, muchos de esos personas en Éfeso estaban practicando ciencias ocultas, brujería, ocultismo. Y dice que cuando se convirtieron al Señor, ¿qué hicieron? Tomaron los libros y los quemaron. Otros, no solo allí, en muchos otros lugares, aquí, se habían dedicado a la inmoralidad, iban al templo de Diana a tener sexo con las prostitutas como un acto espiritual, entre comillas. Pero se apartaron de esa vieja vida, oyeron el evangelio, creyeron, fueron enseñados en la verdad de que hay en Jesús, se despojaron del viejo hombre, fueron renovados en su espíritu y se vistieron del nuevo hombre. Su vida fue transformada conforme a lo que ellos creyeron en Cristo. Se vistieron de ese nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Es una transformación gradual. No es que hoy me convierto y mañana estoy glorificado, porque sabemos que tenemos pecados remanentes. Pero hay una lucha continua, hay un constante pleito con el pecado, si podemos decirle así. Decirle no al pecado, decir no a la tentación, decir no a la vieja vida, renovarme en el espíritu de la mente, dejar que el Espíritu Santo aplique esa palabra en nuestros corazones, vestirme del nuevo hombre que, como vimos, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Esa lucha está presente, pero debe ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Lo que tú crees determina cómo vives. Si tú has creído en el Evangelio es un mensaje que transforma tu vida. Y tu vida debe mostrar esa transformación de una u otra manera. ¿Qué hemos aprendido también de este estudio de la epístola a los Efesios? Hermanos, la iglesia es sumamente, extremadamente importante para Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo se entregó a sí mismo, dejó su trono de gloria en los cielos y se entregó por su iglesia. Nos amó y se entregó por nosotros. Nosotros debemos amar la iglesia de Cristo. Nosotros debemos amar la obra que Cristo está haciendo así. Y es verdad, hermano, que la iglesia la componemos nosotros. Repito, no hemos sido glorificados. Hay muchos defectos, hay muchas manchas. Muchas veces nos vamos a herir, muchas veces nos vamos a ofender, muchas veces vamos a ser heridos también, pero somos miembros de un mismo cuerpo. Y dice la Escritura que cuando éramos pecadores, cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, Cristo nos amó y Él se entregó por nosotros. Y así mismo nosotros, mis amados, debemos comprometernos con la iglesia, con esta iglesia local. La iglesia es la esposa del Cordero. Nadie puede decir que ama a Cristo, pero odia a su esposa, que es la iglesia. Yo amo la cabeza al Señor, pero yo no soporto ese cuerpo, yo no soporto esos hermanos. Eso es imposible que tú pienses así. Cristo nos conoció en nuestro peor momento y Cristo nos amó así. La iglesia es extremadamente importante para Dios, como hemos visto en esta epístola. Y en tercer y último lugar, las relaciones en la iglesia son sumamente importantes. Y eso lo hemos visto a través de toda la epístola. Judíos y gentiles, recuerden, estaban separados, distantes unos a otros. Se reúnen en la iglesia, convertidos al Señor, y en esa iglesia se debía mostrar la gracia de Dios que reconcilió a esos dos grupos humanamente incompatibles en un solo hombre. Nosotros debemos orar para que esas cualidades estén en nuestras vidas, las que vimos en Tíquico, y las cualidades de oración estén
presentes en toda la iglesia. Porque esa es la única manera que vamos a mostrar al mundo el amor de Jesucristo. Siendo fieles testigos, mostrando nuestras relaciones reconciliadas. Pero fíjense que todas estas instrucciones, repito, son para los creyentes, para los hermanos en Cristo, para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos que han visto su condición de muerte espiritual y han dicho, yo no puedo hacer nada para salvarme, pero en Cristo hay salvación. Él es el pan de vida y yo voy a Él y entrego mi vida a Él. Asegúrate en este día que has nacido de nuevo. Asegúrate que eres parte de la familia de Dios, que eres parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Recuerda que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Amén.